Buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda sesión sincrónica titulada Cómo redactar un programa por competencias, una iniciativa que pertenece a nuestro programa de fortalecimiento de habilidades didácticas dentro del plan de capacitación de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Para mí es un gusto compartir con ustedes nuevamente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Kevin Eduardo Salazar Recinos y es un honor acompañarles en este espacio de aprendizaje y de desarrollo profesional. Agradezco también a cada uno de ustedes por la dedicación y el compromiso al tomar parte activa de este proceso de mejora continua. Estimados colegas, quiero arrancar con la siguiente reflexión, y es que la educación superior está evolucionando constantemente y con ella las metodologías que estamos empleando para impartir conocimiento. Bueno, más que impartir conocimiento, es de llevarlo a otro nivel y es la transferencia de conocimiento. Entonces, en nuestro encuentro de hoy nos vamos a centrar en cómo podemos diseñar programas académicos que no solo cumplen con los estándares que exige la ley y el reglamento especial o los criterios que establece la Dirección Nacional, sino que nosotros podamos responder de manera efectiva a las necesidades del mercado laboral, preparando a nuestros estudiantes para que sean profesionales competentes y competitivos. Agradezco a quienes se van sumando a nuestra llamada para poder ir compartiendo conocimiento. Por tanto, en estos 50 minutos lo que vamos a hacer es explorar los fundamentos o los aspectos técnicos de redacción de programas por competencia. Vamos a profundizar sobre estrategias prácticas y comportamientos de herramientas que pueden ser utilizadas para las áreas de enseñanza, y también quiero propiciar un espacio interactivo, así que los animo a participar activamente con preguntas, con comentarios, si pueden compartir experiencias en su momento, porque eso también nos va a permitir enriquecer nuestra sesión y nos va a proporcionar múltiples perspectivas sobre el desarrollo y las soluciones de la educación actual. Una vez, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por darme 50 minutos de su tiempo un día viernes, y espero que nuestra colaboración y el aprendizaje sea en conjunto y que sea una experiencia enriquecedora para todos. Buenas tardes, José Roberto, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, colegas, les comparto cuál va a ser la agenda de esta ocasión. En una primera instancia vamos a trabajar sobre pensamiento, una habilidad de pensamiento para poder dilucidar el concepto de competencia o sus implicaciones dentro de un currículum, y también que podamos definir qué es la socioformación. Tras ese momento interactivo que vamos a tener, luego vamos a pasar a la masterclass, que tiene que ver con todos esos componentes de cómo redactar un programa de asignatura por competencias, y por último vamos a cerrar con valoraciones finales. Entonces, arranquemos con el primer punto y vamos a hacer el ejercicio de habilidad de pensamiento. Les he compartido ahorita en el chat del Meet el enlace y vamos a responder la primera pregunta de selección múltiple. ¿Cuáles de los siguientes es un principio de la socioformación? Y entonces tenemos las siguientes opciones: si es el desarrollo integral del estudiante, o si solo es una competencia en matemáticas, si todo debe estar centrado en la memorización de datos, y por último, si el principio de la socioformación tiene que ver con el trabajo individual. Vamos a ver qué es lo que ustedes me pueden ir generando o qué es lo que ustedes opinan referente a la socioformación. Gracias al primer participante. Muy bien, ya tenemos a 2 y 3 quienes han colaborado. Animo a los demás que se pueden ir sumando. Ya tenemos 4 que concuerdan que es sobre el desarrollo integral del estudiante. Tenemos 5 personas, 6. Muchas gracias a quienes están sumando. Muy bien, hoy tenemos 8. Vamos a instar a los demás porque aquí en el Meet estamos 20 personas para que pudiésemos ir viendo esa perspectiva.
muchas gracias a quienes han participado. Tenemos 12 participantes que están coincidiendo. Bienvenidos a los que se están sumando. En el Meet estoy dejando el enlace para poder participar con la primera interrogante. Mientras terminan de participar, creo que voy a hacer una reflexión en referente a lo que estamos contestando. En referente a la socioformación, fíjense, colegas, voy a retomar los aportes de Sergio Tobón. ¿Quién es Sergio Tobón? Bueno, es un reconocido educador e investigador mexicano, ampliamente conocido por contribuciones en el campo de la educación basada en competencias, y es él quien ha establecido el concepto de la socioformación. Y la socioformación no es más que una propuesta educativa que busca integrar el desarrollo de competencias en estudiantes, pero centrado en soluciones de problemas sociales reales y relevantes, promoviendo así una formación integral que contribuye activamente al desarrollo social y económico. Entonces, las 14 personas que ahorita hemos participado y estamos diciendo que uno de los principios de la socioformación es el desarrollo integral del estudiante, es la opción correcta. ¿Y por qué? Porque una competencia nos permite a nosotros atender al estudiante para que éste enfrente y resuelva problemas complejos. Y no solo en el contexto laboral, sino que también en la vida cotidiana. Entonces, nosotros cuando generamos un constructo curricular y lo ponemos en marcha, estamos generando espacios formativos que van a implicar el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, para el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la innovación. Pero eso implica también, colegas, que para poder desarrollar de forma integral al estudiante tenemos que contextualizar la necesidad y el problema real de la comunidad y el entorno en el que está relacionado nuestro estudiante. Por tanto, esto significa que los programas de estudio deberían diseñarse considerando los desafíos específicos del contexto en el que los estudiantes viven y van a trabajar. Esto también implica otra justificación que se presta para haber seleccionado el componente de desarrollo integral del estudiante es el aspecto de la interdisciplinariedad. Es decir, hay que promover que el aprendizaje y la solución de problemas que nosotros podemos ir abordando sean de diversas disciplinas y de diferentes áreas de conocimiento. Víctor, te doy la palabra. Hola, muchas gracias, Kevin. Fíjate que lo que tú acabas de comentar me llama mucho la atención porque yo en mis clases como doy finanzas a los de ingeniería industrial, solo con enseñarles cosas que sí realmente les van a enseñar, por ejemplo, llenar una factura o aprender a llenar un crédito fiscal, se les muestra tanto el interés que uno, bueno, o sea, se emociona, ¿verdad? De la alegría de aprender, de que van a aprender algo y que van a decir, si esto me va a servir en la vida. Y me recordó bastante lo que acabas de decir. Excelente, gracias, Víctor. Tú lo que nos has planteado refuerza mucho o nos ejemplifica el aspecto de la contextualización, y vamos a abonar a la experiencia que has tenido en el desarrollo de la docencia, y es que ese tipo de actividad también nos lleva a establecer una evaluación por desempeño. ¿Pero qué significa la evaluación por desempeño? En palabras de Tobón, es poner énfasis particular en la evaluación basada en el desempeño real de los estudiantes en situaciones que simulan o replican en contextos reales. Entonces, yo no soy enemigo de las pruebas estandarizadas. Yo considero que las pruebas estandarizadas también nos pueden servir para estimular el aspecto cognitivo de nuestros estudiantes, pero lo que nos va a permitir realmente tener una incidencia en que el estudiante asimile el componente declarativo es poder llevarlo a práctica, y que el aspecto teórico sirva de tener criterios o formular criterios para poder resolver los problemas correspondientes. Desde llenar una factura, ¿cuáles deberían ser los criterios desde la teoría a la práctica para poder presentar los elementos o los insumos pertinentes bajo un proceso? Lo mismo le ocurre al comunicador. Cuando diseña un mensaje, tiene que diseñar un mensaje pensando
en que sea persuasivo, que sea informativo, que permita tener una incidencia o un cambio conductual, pero la construcción tiene que ir por la parte de costumbre, por la parte emocional y apelar a la lógica. Y entonces uno, cuando maneja esos componentes técnicos, si los problematiza, puede tener buenos resultados con base a ello. Gracias, Víctor, te agradezco mucho el comentario que nos has dado, y para quienes se van sumando, los invito a que puedan ir generando su aporte correspondiente al Menti. Bueno, colegas, siempre en el mismo Menti, a mí me interesaría que nosotros pudiésemos contestar y así yo poder leer unas valoraciones respecto al siguiente planteamiento. ¿Qué desafíos anticipa la implementación de un currículo basado en competencias? Les voy a dar un espacio para que podamos ir viendo las respuestas, que es lo que, con la experiencia que ustedes han tenido en diseño curricular o no lo han tenido, pero sí tienen la experiencia en el desarrollo de la docencia, cómo esa experiencia nos permite a nosotros saber qué desafíos anticipa la implementación de un constructo curricular por competencias. Ese sería el segundo ejercicio que me gustaría que pudiésemos compartir. Si hay alguien que por razones va manejando, por favor, concéntrese en ponernos más como podcast. Espero que llegue bien a su lugar de destino. Los que tenemos la oportunidad de poder conversar porque estamos ya en un lugar fijo, pueden llenar o pueden solicitar la palabra y yo con gusto cedo y los escucho perfectamente. Vamos a dejar un espacio para que puedan ustedes ahorita contestar la interrogante. Muchas gracias a quien ya nos contestó. Para el primer participante, nos afirma que el desafío implica cambio de paradigma. Alguien nos dice medir de manera objetiva el tiempo invertido por el estudiante. Alguien más nos comparte que son conocimientos actualizados de los docentes. Muy bien. Voy a aprovechar estas primeras opiniones que vemos en pantalla para ir sintetizando, y así vamos colocando puestas en comunes. En referente a las 1, 2, 3, 4, 5, 6, a las seis respuestas y a la séptima respuesta que tenemos ahorita de Lali Cañadas en el chat sobre creación de nuevas estrategias metodológicas, redefinir el currículum. En el caso de ingeniería es el cambio de paradigma en tecnologías actuales, la poca apertura a los cambios, determinar necesidades, la evaluación por competencias. Vamos a ir estableciendo esta puesta en común. En primer lugar, un currículum basado en competencia es un enfoque educativo que tiene la mirada en el desarrollo y la evaluación de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir para que estos sean efectivos en el campo profesional y en la vida diaria. Por tanto, este tipo de currículo se diferencia del tradicional porque generalmente el currículo tradicional se centraba en la transmisión de conocimiento teórico y acumulaba el conocimiento, pero realmente un currículum por competencia es la problematización del componente teórico y que éste sea de utilidad en el campo profesional y en la vida diaria. Por eso es que el espíritu de la socioformación tiene como carácter el proyecto ético de vida, y que ese se centra en que la persona se desarrolle de forma integral y que el aprendizaje sea para la vida. Entonces, ¿qué implicaciones tiene un currículum basado por competencia? En primer lugar, que todos tengamos una puesta en común que significa la palabra competencia, y que cuando tengamos ese entendimiento, el reto es establecer de forma clara esas competencias que los estudiantes tienen que desarrollar, y que éstas incluyen habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para desempeñarnos eficazmente en situaciones reales.
Por tanto, las competencias son el eje central del diseño curricular y deben estar alineadas con las necesidades del sector laboral, con la sociedad y las demandas educativas contemporáneas. En un segundo punto, sobre los desafíos de un currículum basado en competencias para su implementación, en lo que ustedes me han compartido y me han dicho que es cambio de paradigma, lo vamos a aterrizar a que debe haber un cambio en el aprendizaje para que este sea activo e interactivo. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Que el enfoque está más en hacer más que en saber. Significa que los estudiantes deben participar activamente en su aprendizaje a través de proyectos, estudio de casos, prácticas y otras actividades que simulen desafíos reales y que les permita aplicar el conocimiento en contextos prácticos. Eso nos lleva también, si seguimos hablando de un cambio de paradigma, en la flexibilidad de la evaluación. Y entonces, en lugar de centrarnos únicamente en exámenes escritos para evaluar la adquisición del conocimiento, un currículum basado en competencias utiliza diferentes formas de evaluación, como los portafolios, las presentaciones, los proyectos, las evaluaciones prácticas, una inmersión a la realidad, porque eso permite que el estudiante demuestre su competencia en situaciones prácticas y reales. Ahora, si seguimos hablando que debe ser un cambio de paradigma y todavía tenemos que vencer las barreras que impiden el cambio del currículum basado en competencias, un elemento más específico de eso es la personalización del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Este enfoque nos va a permitir adaptar el proceso educativo a las necesidades, a los estilos y a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Entonces, nosotros como profesores universitarios, lo que tenemos que hacer es proporcionar el apoyo adicional y los recursos educativos abiertos para que los estudiantes los empleen y ese les va a permitir establecer un avance, les va a permitir explorar, les va a permitir profundizar en áreas de su interés especial. Por supuesto, todo esto ya está relacionado y tal como ustedes han ido compartiendo con nosotros, tiene que ver con el componente de un desarrollo de habilidades para toda la vida. Entonces, no solamente nos concentramos en habilidades técnicas específicas, sino que nuestros constructos curriculares también deben enfocarse en el desarrollo de habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptabilidad, que son cruciales para el éxito en cualquier área de vida. Entonces, quiero cerrar con lo siguiente. Un currículum basado en competencias busca entonces preparar al estudiante no solo para pasar exámenes, sino para enfrentar desafíos reales, contribuir a sus comunidades y desempeñarse con éxito en sus futuras carreras y en vidas profesionales. Y esto lo seguimos nosotros observando con los comentarios que nos han puesto sobre una exigencia autodidáctica, implementar métodos de evaluación sólidos y de mejoras continuas, desarrollar las habilidades estudiantiles, crear nuevas estrategias metodológicas, que en la actualidad lo que se pueda plantear responda a una necesidad y que nosotros lo llevemos ya al desarrollo de la docencia. Gracias a quienes han participado. No sé si alguien quisiera compartir alguna opinión respecto a lo que hemos vertido en esta primera etapa del webinar, o si se está entendiendo claramente todo. Rafael, le doy la palabra. Gracias, buenas tardes. Digamos, una inquietud que me queda es que está bien concentrarse en el hacer, digamos, pero me preocupa que ese hacer sea hacer por hacer, sin el fundamento conceptual y teórico que me permite entender por qué hago eso, cómo puedo mejorarlo y hacia dónde van las cuestiones. Es decir, no quedarse solo en el hacer, diría yo. Es una inquietud. Perfecto. Gracias, Rafael, por compartirnos su inquietud. Mire, yo opino lo siguiente. Creo que cuando nosotros somos diseñadores curriculares, lo vamos a hablar desde el diseño curricular. Después lo plantearemos desde el desarrollo de la docencia. En el diseño curricular,
cuando uno plantea los contenidos, tiene que buscar un equilibrio que permita la asimilación del conocimiento, pero además de asimilarlo, que lo ponga en práctica y también desarrolle una habilidad socioemocional. Nosotros en la columna Conocer, que tiene que ver con los contenidos declarativos, sabemos que planteamos nosotros teorías, hipótesis, presupuestos, etcétera. Pero lo que nosotros planteamos ahí mismo, tenemos que orientar al joven bajo un diseño instruccional y un empleo de una metodología activa como el aula invertida, a que éste pueda ser capaz también de autogestionar y resolver problemas simples y complejos. Y entonces, aquí la función del profesor universitario no solo se va a centrar en que guía el aprendizaje en el sentido de que aquí está este material, léelo, compréndelo y mira qué haces. No, es generar un diálogo constructivo y aquí vienen los pilares de nuestro modelo educativo, que en este caso nuestro modelo educativo se centra en tres cosas: en el humanismo, en el constructivismo y en el conectivismo. En el humanismo hay que resaltar a nivel de sensibilidad que el conocimiento humanístico y técnico tienen que estar en equilibrio, porque solo estando en equilibrio y en armonía vamos a formar un ciudadano crítico, competente y que pueda sumarse al desarrollo de una sociedad más próspera y justa. En el tema del constructivismo, si bien el estudiante es el centro de todo lo que hacemos, pero el docente también es partícipe en el acto de la construcción. La construcción del aprendizaje es en ambos, porque nosotros dictamos el proceso de enseñanza, dictamos también cómo deberían ser las actividades o las secuencias de aprendizaje. El estudiante comienza a construir, pero en el momento que construye y comienza a tener una evaluación formativa a dónde puede ir mejorando, ahí es donde vemos la efectividad del constructivismo, que el estudiante construye, pero construye también junto con el docente. Y esas experiencias nos sirven a nosotros ¿para qué? Para que en los siguientes semestres que nosotros estamos frente a un salón de clase, hagamos esos procesos de nivel de diseño curricular, hacemos los ajustes complementarios o redefinimos alguna competencia o tenemos algún contenido, y eso nos lleva perfectamente a la evaluación de aprendizaje. Pero gracias, Rafael, por el planteamiento que nos ha dado referente a esto. René, le doy la palabra, díganos. Mientras René nos logra abrir micrófono, Rafael, no sé si le respondo su inquietud. ¿Aló? No, muy bien, gracias. Aló, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, René. Sí, gracias, Kevin. Básicamente, mi intervención estaba orientada acerca del aspecto curricular basado por competencias, donde tú en la parte, en tu presentación que tenías dentro del Conscious, de este curso, hablas de que la generación que está en pregrado en este momento es la generación Z. Y hablas de que este tipo de generación básicamente lo que necesitan es desarrollar las competencias básicas para poderse integrar a las otras generaciones. Y eso lo vemos nosotros a cada rato en las aulas de nuestra universidad, donde muchos de esta generación vienen con unas deficiencias bastante importantes con relación a estas competencias básicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empatamos este desarrollo o este rediseño curricular para que eso pueda ser superado? Gracias, René, por el planteamiento que nos ha hecho. Fíjese que la argumentación que yo les daba en el material de Conscious está relacionado por un hallazgo que yo determiné en mi tesis de maestría, que estaba centrada en innovación curricular. Lo interesante fue entender que nosotros ahorita estamos educando una generación diferente. Hablando con el doctor Cislas, que es mi profesor en el doctorado con teorías de aprendizaje, él nos decía, miren, los estudiantes universitarios siempre van a tener 19, 20 años y nosotros somos quienes vamos avanzando con la edad. Ahora, ¿qué implica esto? Que
en el contexto educativo las necesidades están mutando, pero también la forma de comunicarnos hacia el estudiante está cambiando. Ya las metodologías, para eso están las estrategias didácticas o las actividades como tal, para nosotros poder ir sumergiendo a esta nueva generación a comprender y a buscar un equilibrio entre el conocimiento humanístico y la parte técnica y lo que ya intuyen, porque un planteamiento que también tiene la UNESCO, el referente que hoy estamos educando a la generación Z, es que ya los toman más intuitivos, más relacionados a la tecnología, se autogestionan por querer entender una aplicación, pero les hace faltan los criterios que la educación bajo el componente de contenido declarativo ofrece para utilizar óptimamente los recursos. Y entonces, como vemos 3 generaciones en el staff de docentes que estamos conviviendo con esta generación Z, creo que sería propicio poder tener un encuentro en donde baby boomers, X y milénicos podamos tener puestas en común qué estrategias didácticas nos están funcionando, qué actividades de evaluación para los aprendizajes también está funcionando para conectar con este tipo de generación, pero la intención no es conectar en el sentido de caerle bien a esta generación, no, conectar para transmitir los conocimientos necesarios que los problematicen para que estos chicos se conviertan en ciudadanos comprometidos en el desarrollo de la sociedad, que son fines de la educación nacional, en donde nosotros tenemos que ir concentrando. Creo que esa sería una riqueza de diálogo que podemos hacer desde el staff de profesores para luego plantearnos en un momento curricular, tengo esta necesidad formativa, ¿cómo la democratizo para que la generación a la que voy a entender vea el valor del componente humanístico, el valor del componente técnico, que eso le va a permitir tener un valor agregado como profesional en el mercado laboral y, por supuesto, en su proyecto de vida cotidiana. No sé, René, si le contesto la inquietud o complemento el comentario que he hecho a partir de su planteamiento. Sí, está muy bien, Kevin. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, colegas, cierro con esta parte, el tema de la interacción que tenemos, y vamos a pasar al segundo punto de la agenda, que está relacionada con la clase magistral. Ahora, de modo de introducción, yo lo que les quiero ofrecer en referencia a ello es que nosotros podamos entender qué es competencia en el ámbito académico, para que en nuestra función de diseñadores curriculares nosotros podamos tener claridad de la definición. Quiero partir con el concepto de competencia a partir de lo que establece el programa Turing. Turing es una iniciativa colaborativa internacional que permite, o sus intenciones es permitir alinear los programas educativos a nivel universitario a través de competencias y resultados de aprendizaje claros, y que estos sean comprensibles en los diferentes países de Latinoamérica para poder modificar los sistemas educativos. El objetivo que tiene Turing no es más que mejorar la transparencia, la compatibilidad, la empleabilidad de los graduados, no solamente a escala nacional, sino que a escala internacional. Por tanto, una competencia nosotros la podemos entender como una combinación dinámica de atributos, pero esos atributos van a hacer alusión a conocimientos, habilidades y actitudes. Yo soy del pensar y del sentir, como le decía a Rafael, que debe existir un equilibrio entre esos tres, entre el conocimiento, las habilidades y las actitudes. No tenemos que solamente darle prioridad a uno de los pilares, sino que encontrar una armonía en este trinomio para que las competencias se puedan desarrollar de manera óptima, y estas pueden ser de manera genérica o de manera específica. ¿Qué significa una competencia genérica? Bueno, una competencia genérica son habilidades o capacidades transversales
que son diferentes en otras disciplinas, que son útiles en variedad de contextos laborales y sociales, pero también las competencias genéricas las podemos entender como aquellas que tenemos todos los seres humanos. Entonces, estas incluyen pensamiento crítico, habilidades comunicativas y la capacidad de trabajar en equipo o resolver problemas. Guillermo, le doy la palabra. Maestro, muy buenas tardes. Qué gusto volver a aprender de usted. Igualmente. Hago una pregunta conociendo un poco de su experiencia para que pueda iluminarnos. Obviamente, la forma en la que nosotros conocimos, hicimos y aprendimos en alguna formativa en nuestro desarrollo profesional, voy a mencionarle una, cuando el docente nos cerraba la puerta después de los 15 minutos si no llegábamos a tiempo, ¿verdad? Entonces aprendimos puntualidad, que teníamos que estar sentados y todo lo demás, ¿verdad? Sin embargo, esa gestión hoy en día ya no nos ayuda, porque entonces el estudiante dice, cerró la puerta, muchas gracias, me voy, y prácticamente que ahí vea el maestro cómo hace para reponerme la clase que no me dejó entrar. Desde su experiencia, ¿cómo podemos combinar actitudes basadas en la experiencia que nosotros hemos aprendido? Está claro que debemos descongestionar un poco la forma de cómo aprendimos nosotros, pero ¿cómo poder conectar con una generación que estoy seguro que todos los colegas aquí hemos tenido ese desafío, que comenzamos la clase y ya tenemos a 5 que están al final del salón con el teléfono en la mano, probablemente chateando, haciendo cosas, o probablemente, me voy a atribuir que es así, buscando información actualizada de lo que estamos hablando para saber si es cierto. Porque obviamente el desafío de la slide, que obviamente es un reto de diseño y de video y todo lo demás, pero obviamente no le hacemos justicia a la forma práctica que tiene el estudiante de tener el teléfono en la mano, interactuar con contenido, con video, con audio, cosa que nosotros en el aula no lo tenemos, ¿verdad? Tenemos que llevar una bocina para poder dar una clase, si queremos poner una película, un video o otra cosa, porque la bocina que hay no es funcional. Entonces, ¿cómo usted sugiere que podamos competir un poco didácticamente o a través de nuestro discurso pedagógico con el estudiante que tiene ese recurso, que obviamente quedamos muy anticuados diciéndole, mire, guarde el teléfono porque está en clase? O sea, o cómo lo usamos dentro del aula para que sí ocupe el teléfono y busque un poco de conocimiento, y nosotros en el aula darle la parte del hacer y el hacer. Gracias, profesor, le agradezco. No, gracias, Guillermo, a usted por la inquietud. Voy a aprovechar, ya te doy la palabra, Miguel. Voy a aprovechar poder contestar a Guillermo en 2 bloques. En el primer bloque, o la primera idea que le quiero dar, es que primero el currículum tiene un componente de flexibilidad, pero la flexibilidad curricular no es sinónimo de poder faltar a las normativas o no faltar al carácter disciplinario que debe tener todo ser humano. El componente de puntualidad, el componente de responsabilidad, entre otros, son valores que deben ser practicados desde casa y también son compartidos con otros agentes de socialización. Y nosotros, como universidad, como somos un agente de socialización, también establecemos nuestras estructuras para tener una convivencia real. Entonces, yo ahí le establecería que no tenemos que confundir la flexibilidad curricular con el componente disciplinario. Yo sí considero que si uno conoce el reglamento como tal y también establece normas de convivencia y que sean respetadas entre todos los actores, eso va a permitir crear un espacio o un ambiente seguro de aprendizaje. Entonces ahí vamos a tener un cambio actitudinal. Y segundo, que tiene que ver con la parte tecnológica, yo creo que una de las cosas que también nos tenemos que plantear como docentes universitarios es saber si la estrategia didáctica que estamos empleando realmente es funcional, porque nosotros venimos de aprender de otra manera, de tener a alguien frente a la cátedra
que nos comience a dar información muy rica por la forma de construcción de discurso, pero la estrategia didáctica que se está empleando ahí es una clase magistral. Entonces está la clase magistral donde yo te estoy dando información, pero si yo en esa clase magistral no tengo formas democráticas para poder ir generando debate o emplear ahora la tecnología para poder validar la información que estamos dando y que estamos construyendo, tiene que ver mucho en cómo yo he planificado didácticamente el encuentro con el estudiante. Entonces yo ahí, Guillermo, le apostaría a que cuando nosotros ya estamos en el desarrollo de la docencia, porque la pregunta tiene que ver en el desarrollo de la docencia, cuando estás en un salón de clase virtual o un encuentro cara a cara, a uno desarrolla un guión y establece, bueno, voy a empezar con esta reflexión, voy a empezar con esta pregunta, voy a explicar con esta slide, diseño el slide, uno se esmera por tener el recurso educativo y busca las alternativas para poder dar una clase que permita tener un impacto clave. Ahora, en el tema de los recursos educativos abiertos, probablemente podamos tener algunas fallas técnicas que de repente pueda fallar internet o que pueda fallar una bocina, etcétera. Son aspectos que nosotros no podemos controlar en su mayoría, pero incluso nosotros como profesores hemos buscado una alternativa para poder entregar ese material y asegurarnos que pueda ser útil. Creo que uno, a pesar que pueda tener organizado el encuentro, tiene que tener precavido que algo puede suceder y eso nos puede ir mejorando. Ahora, la generación que tenemos, si bien algunos expertos comienzan a decir que son más de aprendizaje visual, que son más de otro tipo de estilo, nosotros también tenemos que determinar desde el primer día cómo es nuestro grupo de clase. Ahora, creo que lo que no hay que hacer cuando uno quiere conocer a su grupo de clase es comenzar a etiquetar, que el grupo es distraído, que el grupo es no sé qué. Tenemos que comenzar a conocerlo de acuerdo al estilo y al ritmo de aprendizaje. Si bien el diseño curricular no contempla en su redacción el aspecto de estilo y ritmo de aprendizaje, pero esas decisiones las tomamos cuando estamos frente a un programa de estudio y yo como diseñador curricular digo qué estrategias didácticas puedo sugerir para el desarrollo de las 3 o 4 unidades didácticas que va a tener este componente. Entonces, eso nos puede permitir, Guillermo, a poder tener ese equilibrio de construcción de discurso en donde ponga la función de conocer, hacer y ser. No sé si le contesto el planteamiento, Guillermo. Excelso como siempre, maestro. Muchas gracias. Para servirle. Miguel Alfonso. Hola, gracias. Sí, más que todo era poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si la clase es virtual o presencial, cambia el nivel de interacción. Y yo por lo menos he tenido grupos de pocos alumnos y si me falla algún dispositivo, pues pido que uno lo reproduzca en su teléfono, un video o entre a cierta página y los demás como que lo rodeen, ¿no? Entonces, ellos ponen su propia atención en este dispositivo, pero con un fin distinto. Y si ellos, yo creo que es bueno incentivar a que ellos busquen información más allá de lo que les damos, ¿no? Entonces, no mentirle al estudiante y reconocerle que a veces no alcanzamos a llegar a todo el nivel, a cubrirlo. Entonces, incentivarlo a llegar más lejos, ¿no? Entonces, creo que esto, aunque la clase, digamos, me toque una clase presencial, siempre tengo los recursos disponibles en la plataforma, ¿verdad? En Classroom. Entonces, acudo a ella aunque la clase sea presencial. Entonces, eso como que hace que el estudiante mantenga esa dinámica de atención y participación y esté pendiente. Incluso es bueno que esté pendiente de si falla algo, ¿no? Entonces, eso como que lo despierta. Y quizá también con la nueva funcionalidad de los proyectores, trato de llevar más el teléfono
que ellos vean que yo uso el teléfono con un fin educativo y que ellos también lo van a usar así, ¿no? Entonces, como hacer un reflejo de ellos, quizá no caerles bien, sino ganarles un poco ese espíritu de rebeldía, ¿no? Eso. Gracias, Miguel. Te agradezco mucho con el ejemplo. Incluso el ejemplo que has planteado nos ayuda a nosotros y lo vamos a ver más adelante en esta disertación cuando nos toca decidir como diseñadores curriculares qué asignatura es virtual, qué asignatura es semipresencial y qué asignatura es presencial. El tema de modalidad es clave porque al momento de que nosotros definamos en un constructo qué asignatura corresponde a qué encuentro, eso implica un cambio de estrategia didáctica, un cambio en la estrategia de comunicación educativa. Eso implica también saber con qué tipo de tecnología emergente o al alcance tengo para poder ir resolviendo y poder plantear las problemáticas que tiene el programa de la asignatura que obedece a un perfil en específico. Y eso ya me permite entrar entonces al componente de la competencia específica, que estas están relacionadas con el conocimiento y las habilidades requeridas en un campo de estudio y que son esenciales para el área de desempeño que nosotros vamos a ir desarrollando. Por tanto, el proyecto Turning lo que enfatiza es la importancia de establecer competencias genéricas y específicas para llegar a la evaluación de competencias, que debe ser continua y que debe estar orientada a mejorar la enseñanza, el aprendizaje, pero también asegurando que el estudiante no solo adquiere el conocimiento teórico, sino que lo aplique de manera efectiva en situaciones prácticas y en situaciones reales. Y entonces esto me lleva a hablar de los 3 componentes claves de la competencia, que es el conocer, el hacer y el ser. Vamos a definir, fíjense bien, el aspecto de conocer como contenido declarativo. Ahora, o si le quieren llamar de otra manera, el área de conocimiento. ¿Qué vamos a entender por conocer? Conocer es la base teórica que una persona debe tener en su área específica. Entonces, como Rafael manifestaba, no solo hay que concentrarnos en el hacer, porque en el hacer entonces no va a tener el criterio suficiente. Para poder llegar a hacer, lo que necesita el estudiante es tener una base teórica y esa base teórica le va a dar los criterios para poder ejecutar ese componente de hacer. Por tanto, en la parte de conocer vamos a incluir datos, conceptos, teorías o cualquier elemento que me permita comprender sobre la capacidad de realizar tareas y resolverlas. Por ejemplo, en la profesión médica, los conocimientos pueden incluir entender la anatomía humana, el aspecto de la fisiología, las enfermedades y su tratamiento. Podemos poner otros ejemplos. En el área de derecho, el aspecto de conocer tiene que ver con entender las leyes y regulaciones vigentes, los principios éticos del derecho o hablar sobre la jurisprudencia. En el tema de comunicación, nosotros podemos hablar de teorías de la comunicación positivas y críticas, entender qué es un medio de comunicación o técnicas de redacción. Si yo estuviera en el área de agricultura, un aspecto de conocer ya tendría que estar relacionado al tema de botánica, al tema de agroecología o técnicas de cultivos sostenibles. En el tema de ingeniería, podemos decir en la parte de conocer sobre fundamentos de la ingeniería estructural o hablar de mecánica del suelo o normativas de construcción. En la parte de diseño, si yo estoy formando a diseñadores, podemos decir que un contenido declarativo es la teoría del color, las tendencias del diseño contemporáneo, los principios del diseño gráfico. Entonces, seleccionar ese aspecto del contenido declarativo nos va a permitir a nosotros establecer qué es lo que tiene que saber el chico a nivel de base para luego ejecutar. Y esa ejecución es el hacer. ¿Y qué significa hacer? Es enfatizar la capacidad de aplicar los conocimientos en práctica, es decir, es poner las habilidades en cuestión de demostración de cómo pueden utilizar el contenido para realizar sus tareas, para manipular una herramienta o una tecnología o resolver problemas prácticos de manera efectiva. Y puedo dar
otros ejemplos. En el caso de la ingeniería, tal vez en un aspecto de hacer lo que implique una habilidad para poder construir un puente, entonces para poder diseñar ese puente necesita de un software o de un diseño asistido por computadora para poder realizar cálculos estructurales. Otro ejemplo que se me ocurre, en el área de derecho, un aspecto de hacer es saber redactar documentos legales, representar a clientes en tribunales o negociar acuerdos. En el tema de comunicación es la producción periodística en artículos claros o generar comunicados de prensa de forma claras y convincentes o diseñar campañas de comunicación efectivas o saber hablarle al público. Si estuviésemos hablando en la disciplina de agricultura, en la parte de hacer, podríamos hablar de implementar técnicas agrícolas avanzadas o gestionar recursos hídricos o utilizar tecnología agrícola. En la parte de ingeniería, podemos decir que en el componente de hacer, podemos establecer, diseñar estructuras seguras, supervisar proyectos de construcción, realizar evaluaciones de impacto ambiental. En el tema médico, el aspecto de hacer está relacionado a saber diagnosticar enfermedades, a realizar procedimientos quirúrgicos o prescribir tratamientos. Si estuviésemos hablando de alguien de diseño, esto tiene que ver desde la creación de material atractivo, visual, uso de algún software específico, saber presentar propuestas a clientes. Entonces, si se fijan, el conocer da la base teórica que va a orientar hacia el hacer. Y una vez nosotros estemos ejecutando ese componente, hay que fortalecer el siguiente elemento, que es el ser. El ser está relacionado a las actitudes y a los valores. Y entonces, este se relaciona, fíjense bien, con los aspectos socioemocionales que una persona muestra en su comportamiento y en la toma de decisiones. Entonces, este componente abarca la ética, la responsabilidad, la empatía y la disposición de actuar de forma profesional y respetuosa. Por ejemplo, en el área de enseñanza, el aspecto del ser implica la construcción empática hacia otro individuo, la ética profesional o la pasión por el acto educativo. Ahora, pongámoslo en ejemplo en las disciplinas que he venido ejemplificando. En el tema de derecho, el aspecto de ser tiene que ver con actuar con integridad, ser justo, mantener la confidencialidad y la imparcialidad. En el tema de comunicación, el aspecto de ser es ser ético en la difusión de información, ser receptivo a diferentes perspectivas o promover una comunicación inclusiva. En el área de agricultura, el ser está relacionado a un compromiso con la sostenibilidad, una responsabilidad hacia la conservación del medio ambiente, ser innovador en las soluciones de problemas agrícolas. En el tema de ingeniería, podemos decir que el ser está relacionado a ser ético en su práctica profesional, comprometido con la seguridad y la calidad, ser responsable con el impacto social y ambiental de los proyectos. En el tema médico, el ser está relacionado a empatía con el paciente, el compromiso con el cuidado continuo y la actualización profesional. Y en el área de diseño podemos decir que el ser está relacionado al aspecto de creatividad e innovación, mantener un compromiso ético con accesibilidad y la usabilidad, ser sensible a las influencias culturales del diseño. Entonces, estos son ejemplos con los que yo he tratado de ejemplificar cada disciplina, por lo que yo invito que si nosotros somos diseñadores curriculares, logremos establecer un equilibrio entre conocimiento, habilidades prácticas y actitudes éticas para formar profesionales competentes y responsables. Eso es lo que está centrado este trinomio de la competencia. Pero esto ya me lleva entonces a que nosotros planteemos ahora un producto tangible de todo lo que hemos hablado, que es el programa de asignatura. Vamos a partir con lo que establece la Dirección Nacional de Educación Superior del Ministerio sobre qué es un programa. Para el ente rector, este es un documento que organiza, establece la secuencia y distribuye los contenidos a nivel de conocer, hacer y ser. Y entonces estos tienen una unidad curricular, se plantean los propósitos, a la vez defino yo qué metodología de enseñanza tengo,
qué formas de evaluación voy a utilizar, completa el tema de unidades valorativas y sugiere el recurso bibliográfico para el desarrollo de cada temática. Esa es la definición que nos otorga el ente rector. Pero creo que es válido que nosotros podemos reflexionar qué es un programa de asignatura. Y es que el programa de asignatura, además de ser un documento académico, que detalla qué es lo que implica, lo que nosotros tenemos que ir generando es qué competencias de aprendizaje pretendo realizar, cuál es la situación, problema al que obedece ese programa de asignatura, qué contenidos voy a cubrir para resolver ese problema y cumplir esa competencia, qué estrategias didácticas voy a sugerir para que el docente pueda fortalecer su discurso pedagógico, su planeamiento didáctico, su diseño de actividades para la evaluación de aprendizajes, a dónde están los recursos y qué criterios de evaluación se pueden ir haciendo. Por tanto, un programa de asignatura es una guía fundamental para el docente que estructura y planifica su enseñanza, pero también le es funcional a nuestro estudiante para que ellos puedan comprender qué expectativas, mejor dicho, qué intenciones tiene esa asignatura para su desarrollo profesional. Entonces, ¿qué implica redactar en competencias, colegas? La redacción de programas por competencias implica que nosotros logremos establecer un enfoque para poner en situación habilidades y conocimientos que los estudiantes deben adquirir y ser capaces de aplicar tras complementar la asignatura durante el semestre académico. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales yo los invitaría a adaptar un enfoque por redacción por competencias? Primero, por la relevancia práctica, es decir, asegurar que lo aprendido sea aplicable a situaciones reales, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Segundo, mejorar el aspecto de la empleabilidad. Hay que centrarnos en competencias que están demandadas por el mercado laboral. Preparamos al estudiante para las exigencias profesionales actuales y del futuro. Una tercera apuesta que yo consideraría es la evaluación efectiva, es decir, permitir evaluar no solo el conocimiento teórico, sino también cómo lo está aplicando. Y una estrategia clara para ello es el aprendizaje basado en problemas, en proyectos o en retos. Incluso ya se está generando teoría para poder hablar sobre el aprendizaje basado en tecnología. Y en un cuarto punto yo hablaría sobre una educación personalizada, porque favorece la adaptación del aprendizaje en las necesidades individuales, permitiendo un avance sobre el propio ritmo y el estilo de aprendizaje. Y sobre todo, porque esto cae también al espíritu de la socioformación que la UJMD está fortaleciendo en su modelo educativo. Entonces, la socioformación refuerza y complementa la redacción de programas por competencias al integrar una dimensión social muy significativa, porque los beneficios son solución de problemas reales, desarrollo integral, interdisciplinariedad y, por supuesto, tenemos que hablar sobre cómo alinear con los objetivos globales, cómo nuestras competencias, nuestro objetivo institucional se puede fusionar con las metas sociales y económicas que establecen los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, quiero cerrar con esta argumentación, que redactar programas de asignatura por competencia y bajo la socioformación no solo va a preparar a un estudiante para el éxito profesional, sino que lo va a empoderar para contribuir activamente al bienestar y al desarrollo de sus comunidades, pero lo va a hacer entendiendo la educación como un instrumento de cambio social efectivo. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta sobre un programa de asignaturas. Entonces vamos a ir viendo de forma medular o la anatomía de un programa de estudio, que es lo que contiene. Tiene generalidades, donde la estructura establece el número de orden, un código, en qué ciclo académico está, en qué área de formación, qué prerequisito, cuántas horas teóricas y cuántas horas prácticas. Y entonces nosotros lo visualizamos en un cuadrito como lo estén viendo abajo,
donde ubicamos esa información. Sabemos que la duración de la clase por aspectos de ley son 50 minutos. Se establece por unidad valorativa cuántas horas debe tener la asignatura, y eso nos va a permitir clasificar cuántas horas presenciales, no presenciales, a nivel teórico y a nivel práctico. Luego de poder establecer las generalidades, establecemos la descripción, y en la descripción nosotros decimos qué modalidad tiene la asignatura, cuál es la intención, y hacemos un resumen ejecutivo de lo que se ve en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 3. Entonces, la fórmula que a mí me ha servido con la experiencia que tuve en el diseño de la carrera del diseño de la carrera de innovación y transformación digital, y también con la carrera de comunicaciones, fue utilizar esta fórmula. Poder establecer la modalidad, cuál es la intención de aprendizaje y qué se verá por unidad didáctica. Y entonces eso permite tener de forma robusta qué es la descripción de la asignatura, y le funciona también al docente como al estudiante saber cuál es la puesta en común que tiene este elemento. Luego lo conectamos con la situación problema. La situación problema la detectamos en la investigación curricular, y esta nos permite justificar cuál es la finalidad formativa o el aspecto práctico que vamos a resolver, y esto lo construimos bajo la siguiente redacción. Yo he encontrado esta fórmula, que son palabras de enlace como ausencia de, carencia de, falta de problemas, en deficiencia, en desconocimiento, mal uso de, poca habilidad en, conectándolo con una necesidad formativa detectada, que tiene los componentes del objeto conceptual. Para entender el objeto conceptual, colegas, si recordamos los 3 componentes de la competencia, tiene que ver con el aspecto de conocer. Entonces, pongo el aspecto declarativo y también establezco cuál es el contexto situacional en el que está este problema. Vamos a ver un ejemplo para que me puedan comprender mejor lo que he explicado en este punto. Eso nos lleva, fíjense bien, a definir qué es una competencia educativa, que son un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, y que su fórmula es verbo en acción más objeto conceptual más finalidad más condición refrendada. Llevándonos, fíjense bien, para el uso de verbos educativos que podemos utilizar en nuestras competencias, yo retomé algunos autores, entre Manzano, el mismo Bloom, entre otros, incluso los aportes de Sergio Tobón, y utilicé esta clasificación de lo preformal, lo receptivo, lo resolutivo, lo autónomo y lo estratégico, y me sirvió para poder establecer el aspecto de competencias y también para redactar el componente de hacer. Entonces, estos son verbos que permiten saber en qué situación de aprendizaje el estudiante va a estar frente al conocimiento. Puede explorar, cómo puede manipular, cómo puede operar, cómo puede buscar, puede definir, puede interpretar, puede planificar, puede teorizar, puede formular, puede argumentar, puede proponer, puede transferir, puede predecir, puede co-crear. Entonces, aquí tenemos acciones verbales que nos pueden ayudar perfectamente para nuestra redacción de competencias, y también para el componente pilar de hacer. Entonces, las competencias genéricas, de acuerdo a Turing, yo les decía que son aspectos comunes o capacidades que todos tenemos. Y las competencias específicas están relacionadas más a aspectos de especificidad que tiene nuestro campo de estudio o la carrera particular. Y entonces, cuando nos toca redactar, aquí tenemos en colores la fórmula que les he mostrado. Tiene verbo, tiene el objeto conceptual, tiene la finalidad y tiene la condición refrendada. Entonces, yo puedo establecer como competencia genérica que el estudiante identifica los fundamentos del pensamiento estratégico para definir los problemas de diseño en áreas sociales y tecnológicas en función de metodologías ágiles en el área de creatividad e innovación. Y entonces ahí tenemos una competencia. Ahora, yo lo que les sugiero a quienes asumen el rol de diseñador curricular
que cuando establezcan las competencias genéricas, por cada competencia genérica, 3 competencias específicas, porque esas son las que funcionan para la redacción de los programas de estudio y también para el perfil de egreso que establecemos en el documento del plan de estudio. Y entonces, si yo planteo un elemento de identificar, tengo que buscar verbos que me aseguren que se va a cumplir ese componente. Entonces, para identificar, tiene que comprender, y cuando comprende, puede emplear. Entonces, puedo utilizar esos verbos y ya soy más específico con el objeto conceptual, también con la finalidad y la condición refrendada. Fíjense bien, en nuestra primera competencia específica que tenemos ahí, dice, comprende la naturaleza del pensamiento estratégico para abordar problemáticas sociales y tecnológicas aplicando los procesos metodológicos de investigación y de diseño de artefactos digitales. Y entonces tengo ya una competencia en el campo de estudio que está relacionado al pensamiento, pero en los procesos de investigación y de artefacto digital. Veamos el segundo ejemplo. Dice, emplea las técnicas de tormenta de ideas, brainstorming, croquis, mapas mentales y storyboard para proponer soluciones creativas de problemas de diseño en función de las necesidades del contexto. Si se fijan, las competencias específicas son aspectos más técnicos de la carrera. Entonces, bajo esa función, como diseñadores curriculares, nos tenemos que fijar para poder diferenciar competencia genérica, competencia específica. Y entonces eso ya nos lleva al contenido de la asignatura. El contenido de la asignatura que nosotros vamos a desarrollar está relacionado a los pilares que les explicaba, conocer, hacer y ser. Pero ¿cómo funciona o cómo se construye el contenido de la asignatura? El contenido de la asignatura surge de las competencias específicas. El objeto conceptual de cada competencia específica da vida a la unidad didáctica y a esa unidad didáctica yo le tengo que generar una competencia didáctica porque esta última me va a condicionar los criterios y los indicadores de evaluación para la parte de evaluación de aprendizajes. Si se fijan, redactar por competencias bajo esta sensación es un aspecto sistemático. Entonces, un elemento te abre otro. Y eso nos lleva a lo siguiente. Fíjense bien, cuando yo tengo la competencia específica, comprender la naturaleza del pensamiento estratégico para abordar problemas sociales y tecnológicos, aplicando los procesos metodológicos de investigación y diseño en artefactos digitales, el objeto conceptual va a ayudarme a redactar la unidad didáctica 1. El objeto conceptual aquí es la naturaleza del pensamiento estratégico. Y entonces yo denomino el nombre de la unidad, la naturaleza del pensamiento estratégico en procesos metodológicos científicos aplicados a innovación. Y ya la unidad como tal me permite generar una competencia para esa unidad. Y entonces yo ahí establezco que si yo busco comprensión para poder comprender, el chico tiene que reconocer. Entonces reconoce los elementos del pensamiento estratégico para esquematizar procesos creativos y científicos en la generación de ideas disruptivas. Entonces, si se fijan, cada elemento da vida a otro. Y eso ya nos lleva entonces, al tener esos elementos, a poder construir los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales. Entonces, en la columna de conocer, nosotros redactamos aquí el tema 1, tema 2, tema 3. Yo lo que les sugiero a nivel de diseñadores curriculares, que cuando definamos los temas, articúlenlos, fíjense bien, a las semanas que dura un semestre. A mí lo que me ha funcionado para cuestiones de organización didáctica para el desarrollo de la docencia es establecer 5 temas por unidad didáctica, que me permite abarcar esos componentes para problematizar, y así también doy oportunidad a que el docente, cuando tenga el programa de estudio, pueda tener un organizador didáctico que responda al programa de estudio, también a los reajustes curriculares, pero que exista la armonía entre estos 3 componentes. Cuando yo defino la columna conocer, establezco el aspecto de hacer, y el hacer inicia con un verbo de aplicación y luego va el tema que yo he colocado, el tema 1, el tema 2 y el tema 3,
Y luego la parte actitudinal, que lo inicio con un verbo sustantivado, más con una finalidad, más el tema del objeto conceptual. Si yo tengo 5 temas en conocer, tienen que ser 5 elementos de hacer y luego van a ser 5 elementos de ser. Esto lo vamos a ver con los ejemplos que vamos a emplear ahora. Pero antes de ver el ejemplo, los verbos que ustedes pueden utilizar aquí pueden ser estos, de la misma taxonomía de verbos que se han utilizado para la competencia genérica, también funcionan en esta parte de hacer. Yo puedo elegir define, describe, identifica, opera, emplea, propone, etcétera. Y esto me lleva entonces a que exista una taxonomía de verbos educativos para el ser. Como es verbo sustantivado, yo les sugiero que podamos utilizar esta: recepción para, atención para, esfuerzo por, autonomía para, dedicación para y valoración para. Y ya esto nos lleva a un ejemplo. Si yo digo que mi contenido va a ser conceptos y procesos de creatividad, innovación y pensamiento estratégico. Ese es mi aspecto de conocer. ¿Cómo lo paso a hacer? Elijo un verbo de la taxonomía como tal y ahí ya lo problematizo. Entonces el estudiante va a indaga sobre los conceptos y los procesos relacionados a creatividad, innovación y pensamiento estratégico. Ahora tengo que ponerlo en aspecto de actitudinal. Entonces yo en la clase le voy a dar autonomía para indagar sobre los conceptos y los procesos relacionados a la creatividad, a la innovación y el pensamiento estratégico. Y entonces así funciona este componente de redacción de programas de asignatura. Y eso lo voy a hacer con las 3 unidades didácticas y con los temas que yo proponga en la columna conocer. Y entonces hay otra implicación que debemos recordar, colegas. Cuando nosotros definamos los temas para el programa de estudio, también hay que articularlos con las temáticas obligatorias que están en el artículo 11 del Reglamento Especial de la Ley de Educación Superior y que tienen que ver con el tema de idioma español, idioma inglés, informática, ley de ética gubernamental, educación ambiental, la adaptación y mitigación al cambio climático, la prevención de violencia, el tema de observación de los derechos humanos, el tema de formación cívica, moral y educación inclusiva, el tema de la ley y equipamiento de oportunidades a personas con discapacidad, el tema de gestión y reducción de riesgos, también está a adultos mayores, la ley de protección de adultos mayores, el desarrollo de habilidades investigativas, la Constitución de la República, la conservación del patrimonio cultural, la lactancia materna, la vida libre de violencia, la historia nacional y la gestión integral de los residuos. Esos son elementos que hay que contemplar cuando definamos aspectos de conocer. Y eso nos permite después, al haber establecido los contenidos, qué estrategia metodológica vamos a utilizar. Y las estrategias son alternativas didácticas que podemos sugerir para que el proceso formativo permita crear situaciones de enseñanza-aprendizaje. Y yo puedo tener entre ellas habilidad de pensamiento, metacognición, aprendizaje por descubrimiento, colaboración mediante casos o un aprendizaje por organización jerárquica, estrategia focal introductoria, aprendizaje basado en retos, proyectos y problemas. Y eso ya nos lleva a la evaluación de aprendizajes. La evaluación de aprendizajes está centrada que por un enfoque de competencias no solamente se mide el conocimiento, sino también cómo los estudiantes aplican los conocimientos en situaciones prácticas y la capacidad para manejar tareas complejas de manera efectiva. Entonces, nosotros aquí podemos utilizar rúbrica de evaluación, portafolio, evaluación de desempeños, autoevaluación y evaluación de pares, exámenes prácticos, también pueden ir exámenes orales que requieran sobre el uso argumentativo, los conocimientos y lo que también se está evaluando. Pero ¿qué implica el tema de evaluación de aprendizajes? Que nosotros debemos establecer a nivel curricular indicadores de logro y criterios de evaluación. Yo sugiero
que se establezcan 3 indicadores del logro. ¿De dónde nacen los indicadores del logro? De las competencias de la unidad didáctica. Entonces, el primer indicador del logro pertenece a la competencia de la unidad didáctica 1. El indicador 2 obedece a la competencia de la unidad didáctica 2 y el indicador 3 obedece a la competencia de la unidad didáctica 3. Y entonces se redacta con un verbo en acción, un nivel de logro, el contenido y la condición. Los verbos pueden seguir siendo los mismos de la misma taxonomía que hemos visualizado. Y luego está el aspecto de criterios de evaluación. Los criterios nos establecen cómo vamos a dar respuesta a la competencia de aprendizaje. Y estos pueden ser de procesos o de productos. Y se formulan de la siguiente manera: verbo más contenido más condición. Un ejemplo de indicador, de criterio de evaluación por procesos, cuando yo digo, miren, a mí me interesa ver cómo contribuyen en las tareas de diagnóstico aplicando procesos científicos. Y a nivel de producto es cómo diseñan un prototipo pensante acorde a necesidades detectadas en la sociedad salvadoreña. Una vez establecidas las evaluaciones, en el tema de indicador, la taxonomía que ustedes pueden utilizar son las siguientes: con asertividad, con pertinencia, con autenticidad, con paciencia, con espontaneidad, con habilidad, con puntualidad, con sentido ético, porque eso permite ver la diferencia del indicador del logro con el tema de criterio de evaluación. Y de esta manera es que funciona lo que les estaba diciendo. La competencia didáctica 1 da vida al indicador y el indicador da vida al criterio de evaluación, que puede ser por proceso o por producto. Si mi competencia reconoce los elementos de pensamiento estratégico para esquematizar procesos en la generación de ideas, mi indicador de logro va a ser: define con criticidad los procesos científicos del pensamiento estratégico aplicado a la generación de ideas disruptivas. El criterio va a ser: contribuye en las tareas de diagnóstico estratégico aplicando diversos procesos creativos y científicos. Entonces, si se mira, un elemento abre al otro. Y en los tipos de evidencia de aprendizaje, como les mencionaba, son registros de archivos, entrevistas, texto paralelo, pueden ser pruebas estandarizadas, defensas de trabajos orales, etc. Y por último, quiero cerrar con la parte de bibliografía. La bibliografía es un conjunto de datos que nos pueden permitir saber qué obra intelectual puede apoyar a los contenidos declarativos que he puesto en una unidad didáctica. De acuerdo a la Ley de Educación Superior, en su reglamento, si yo voy a sugerir una bibliografía, deben existir 3 ejemplares como mínimo en biblioteca. Y en el programa de estudios se utiliza el aspecto de APA para poder señalar apellidos, año de publicación, trabajo intelectual, lugar de publicación y editorial. Y de esa manera, colegas, es lo que implica redactar un programa por competencia. Van a disculpar que me haya extendido del tiempo, pero quiero cerrar con 5 lecciones claves que hemos desarrollado en nuestro conversatorio en aspectos de diseño curricular y competencias. Primero, que hemos definido qué es una competencia, que es un elemento que integra conocimientos, habilidades y actitudes para realizar tareas y resolver problemas específicos, y que están relacionados con el conocer, con el hacer y el ser. Una segunda lección es entender que es un programa de asignatura por competencia y que se enfoca en el desarrollo y en la evaluación propia de la competencia, que tiene una estructura donde vemos contenidos alineados, estrategias didácticas activas y un sistema de evaluación, que en las estrategias didácticas por competencia nosotros podemos utilizar estudio de caso, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, que en el tema de evaluación nosotros buscamos rúbricas, portafolios, evaluación de desempeños, y hemos entendido que es la socioformación como un componente para generar un proyecto ético de vida. Eso es lo que yo daría por cerrado nuestro encuentro sincrónico de esta ocasión, y paso al último punto, si hay alguna valoración que quisieran hacer respecto a lo que hemos hecho este día. Si todo se ha entendido. Lic Arias, le doy la palabra.
Nada más agradecerte, Kevin, que siempre es bastante obvio tu esfuerzo por todos estos temas. Todo ha quedado muy claro y nada más quería hacer un reconocimiento pues por tu esfuerzo. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Claudia, por el comentario. ¿Alguien más? Gracias, Carlita, le agradezco mucho. Si no hay nadie más, colegas, pasen feliz noche, tengan un bonito fin de semana Feliz y cualquier noche. cosa, estoy a la orden. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Gracias a Dios.